Buenas tardes, ¿cómo andan queridos amigos de Kilómetros de Vida? Estamos en la continuación de lo que es la programación de Puentes Streaming Inclusivo, siendo las 5 y 7 minutos. Estamos en Córdoba Capital, como dice ahí abajo, con una temperatura hermosa de 21 grados. Estamos en la fecha 9 de noviembre. ¿9 de noviembre? Corríjame. Sí, 9 de abril. 9 de abril, ya me fui a noviembre. Estamos 9 de abril, pasó un nuevo 2 de abril, que es una fecha muy especial para todos los argentinos y mucho más para nosotros, que siempre tratamos de darle el espacio a las personas que dieron la vida por la patria. Y hoy día no va a ser la excepción. Vamos a tener nuestro tercer Kilómetros a Malvinas y lo vamos a hablar con una persona muy especial, una persona muy conocida por mí. Lo conocí abajo y ya lo conocí porque es amigo de un pariente mío. Primero que todo, antes de empezar con el invitado, quiero presentar a mi hermano del alma. ¿Cómo estás, querido Ezequiel? ¿Cómo le va, tío? Buenas tardes, felicitaciones. ¿Se nota las babas? Se notan las babas, se nota la sonrisa, así que muy feliz por usted, por toda la familia, así que saludo a Mari, al negro y a toda la familia que están muy contentos con el príncipe, así que... Bueno. ¿Es un nuevo príncipe de la familia? Sí, no, el príncipe. ¿El príncipe? El nuevo... Bueno, por usted digo, ¿no? Sí. Obviamente que es el tercer príncipe. El tercer príncipe de la... No, yo digo, si usted se ponía al lado del príncipe, estábamos complicados. Ahora, al lado de Santi y al lado de Jere, bueno, sí. Empieza la dinastía Feliciano. Encima este no es Feliciano, es Torres, pero es Felipe. Así va a ser Felipe. Bueno, pero es Feliciano. Así que, bueno, contento por eso y saludo a toda la familia Feliciano y a la familia Torres también. Obviamente que en este tercer episodio de Kilómetro de Vida 2026 es muy especial, por cierto, pero como hablábamos con el invitado que vamos a presentar en un momento, nuestra forma de vivir y sentir a Malvinas nos llevó a pensar con David en esta nueva temporada 2026 de Kilómetro de Vida que sí o sí un jueves al mes íbamos a tener el episodio de Kilómetros Malvinas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no solamente van a ver un excombatiente de Malvinas por el 2 de abril, sino que un jueves al mes, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, mientras estemos al aire, aquí por Puentes Streaming Inclusivo, va a haber un jueves al mes un especial de Kilómetros Malvinas. ¿Por qué? Porque entendemos de que no solamente es especial solamente cuando llega el 2 de abril, sino para nosotros, en particular para David y para quienes habla, es siempre especial tener un excombatiente, un héroe de Malvinas a nuestro lado. Lo sentimos muy adentro, lo sentimos muy cerquita y por ende estamos muy gozosos, muy contentos y muy emocionados una vez más de tener a un héroe nuestro al lado en nuestro programa Kilómetro de Vida. ¿Te parece ya ir con la presentación del invitado? Vos lo conseguiste, yo lo conocí acá, pero ya conoce a toda mi familia, ya estuve hablando con mi prima, subí la foto y me dice, va a ir el Luis, mañana va a ir el Luis, ya lo voy a escribir a Luis, me mandó fotos mi prima con él, y lo presentamos al señor Luis Cálcara. Exactamente. ¿Cómo está, señor? Luis Cálcara. ¿Todo bien? Bueno, gracias por permitirme estar acá. Para poder contar un poco las vivencias y no solamente las vivencias, sino lo que estamos haciendo. Y recién estaban hablando ustedes diciendo, bueno, cada jueves de hacer un programa con un veterano de guerra y podrían ponerle el nombre rumbo a los 45 años. También. Porque, digamos, ¿por qué? Porque el año que viene ya se van a cumplir 45 años de esa gloriosa gesta en la cual participé y participaron muchos cordobeses, porque cordobeses somos 1800 los cordobeses que estuvieron en Malvinas. Córdoba es la segunda provincia en el país con mayor cantidad de veteranos de guerra, fuera de Buenos Aires, y por eso digo, rumbo a los 45 años. Cuando se cumplió 40 años, se trabajó con el Consejo. Yo soy director de la área veterano de guerra de la Municipalidad de Córdoba. Hace más de 25 años que estoy malvinizando. Estamos con un grupo de veteranos de guerra trabajando en la Municipalidad de Córdoba, que nos han cedido un espacio, y la cual atendemos la problemática del veterano de guerra, desde lo más mínimo hasta lo más necesario para ayudar al veterano de guerra.
hemos estado trabajando pidiendo ordenanza, más beneficios para veteranos de guerra. Este último 2 de abril se consiguió una ordenanza, la última ordenanza que habla de pedir, nosotros tenemos un mástil mayor frente a la Municipalidad de Córdoba. Bueno, queríamos que ese mástil mayor, cada vez que fallece, lamentablemente que fallezca un veterano de guerra de Córdoba, esa bandera figura esté a media asta por 24 horas. Es un homenaje y un reconocimiento a los veteranos de guerra que fallecen y una caricia al alma para la familia. Sí, estuve viendo la foto, justo vi un par de fotos de Mónica Rosales. Lo visitamos esta semana en Nombre de Puentes. Y vi unas fotos que estabas en el Consejo Deliberante. Si las tiene Nacho, les voy a pedir que las pongan en pantalla. Eso fue lo que fueron a pedir. Fue beneficioso todo lo que lograron, ¿no? Sí, son pequeños logros, digamos. Después, por ejemplo, un reconocimiento más para el veterano de guerra es en que el acta de nacimiento y el acta de fallecimiento figura el nombre de Héroes de Malvinas, así como figura en el documento, ¿no? En el documento del DNI figura Héroes de Malvinas, en el carnet de conducir también figura, es decir, todos los veteranos de guerra reconocidos por el Ministerio de Defensa de la Nación están identificados en el documento, en el carnet de conducir, y ahora próximamente van a estar identificados en un acta de nacimiento o un acta de función para la familia. ¿Ese? Muy importante todo lo que nos está comentando Luis, porque no solamente venimos a hablar y vamos a hablar a lo largo de todo este año, llegando y esperando el año 45. 45 años. De todo esto que está pasando, ¿no? Cuando empezamos a buscar y a armar kilómetros Malvinas, tenemos tantas dudas, tan pocas certezas, que a medida que va pasando el tiempo, vamos despejándonos esas dudas. ¿Están acompañados? ¿No están acompañados? ¿Están fuertes entre ellos? ¿Hay ordenanzas nuevas? ¿Lo avala algo? Bueno, Luis nos está contando a lo largo de estos minutos, y lo que han venido contando también otros héroes. Entonces quiere decir que el Estado se está encargando de ellos, no sé si tarde o temprano, pero se está encargando el fin. Y eso a mi persona le deja un manto de tranquilidad, porque si bien a lo mejor esto que está pasando ahora tiene que haber llegado muchísimo antes, quiere decir que nadie se ha olvidado, ¿no? Que algunos no se han olvidado, y que, como dice Luis, esto va creciendo en tema ordenanza, en tema ley, en tema ayuda, y eso para uno que lo vive tan cerca es muy importante y le llena el alma, ¿no? Sí, nosotros, es decir, después del 82, cuando volvimos al continente, digamos, yo estuve en Malvinas 74 días, del 5 de abril, desde el 5 de abril, bien digo, fui tomado prisionero, y el 24 de junio me dejan los ingleses en Puerto Madryn. De ahí voy al regimiento, y en los primeros días de agosto recién me dan de baja. Desde agosto hasta diciembre yo perduré en mi casa sin salir a ningún lado. Quería estar solo, aislado. Y bueno, y fue un tiempo, un periodo en el cual el Estado, que hubo un periodo de abandono realmente del Estado nacional, provincial, municipal, todo. ¿Les hicieron firmar un pacto de silencio? Claro, sí, se dijeron, es decir, cuando te dieron de baja, te dijeron de Malvinas no se habla más nada, entonces quedó todo ahí. Entonces, nosotros en el estado que veníamos, que no estábamos muy bien, digamos, entonces fue todo muy, todo esto fue muy dañino para nuestro organismo, nuestra sí. mente. Entonces, ¿qué pasa? Fueron 10 años de abandono. Esos 10 años de abandono en la cual no sabíamos nada. Vos ibas a pedir un trabajo y decías, ¿eras veterano de guerra? Y te decían, y no, porque eran los loquitos de la claro. guerra, ¿me entendés? Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces empezamos a juntarnos y a hacer sin querer terapia, porque después cuando pasan los años, nos damos cuenta que el juntarnos con compañeros, hacer contar pequeñas historias, anécdotas de lo que le había sucedido a uno, a otro,
empezamos a soltarnos un poquito más y empezamos a hablar del tema de Malvinas. Y eso fue como una terapia grupal que empezamos a hacer, sin darnos cuenta, ¿no? Pues fue todo, es decir, no tuvimos una asistencia psicológica y psiquiátrica después que vinimos de allá. Por eso muchas veces cuando se habla de los traumas de la guerra, que son los post-traumas de guerra, el 90% de los veteranos de guerra tienen un post-trauma de guerra, en algunos, por ejemplo, un 10%, 15%, algunos un poco más alterados, pero es por la falta de terapia que tuvimos que tener en el estado, en el momento justo. A ver, ¿qué es lo que es el post-trauma de una guerra? El post-trauma no solamente de una guerra, sino de un accidente, de una violación, de lo que sea, es un trauma que no es tratado en su debido tiempo, en un tiempo prudencial. Entonces se forma un post-trauma de lo que sea. Bueno, en el caso nuestro sucedió eso. Estaría bueno, David, porque él viene a hablar algo que trae a colación el video que habías preparado de Omar de Felipe, porque encaja perfecto a lo que Luis nos está contando, ¿no? Entonces, sí, aparte, algo, vos sabés que lo encontré esta semana el video y dije, este puede ser un buen disparador para hablar un poquito de lo que es la salud mental de las personas que atravesaron estos traumas, porque es como dice Luis, no hace falta ir a una guerra para encontrar un trauma en tu vida. Hay personas con accidentes, con algún asalto, violación, como dice Luis, y si no se le da el trato correcto en el tiempo correcto, esa persona puede llevar una mochila muy grande que lo puede llevar al suicidio, como ha pasado en muchas ocasiones. Si tenés el video, Nacho, lo ponchamos. A la semana que volví de Malvinas, me concentra Huracán. No era jugador profesional. Iban a hacer en cancha de Estudiantes de La Plata, había otro veterano de guerra, no sé si no era Colombo. Iban a hacer un homenaje a Malvinas. Entonces, antes del partido, izaron la bandera a media asta, ¿sí? Y estábamos nosotros dos. Nosotros no íbamos a jugar, al menos yo no iba a jugar. Concentré con el plantel y al otro día fui en micro, fui parte de la delegación. Sí. Pero esa noche, la noche anterior, en la cena, fuimos a comer en un restaurante, 5 tenedores ahí en el centro, y cuando estoy entrando, estaba el Mono Guibaudo y el Loco Candelo. Dice, vení, sentate acá con nosotros. Bueno, yo era un pibe. Contá, ¿qué pasó allá? Y yo me puse a hablar, la hora y media que duró la cena, me preguntaban, y yo salí así, te digo, salí con 100 kilos menos. Y con el tiempo te empezás a dar cuenta de que era lo que necesitábamos, que alguien nos escuche. Claro. Que podamos largar esa bolsa que traíamos y poder arrancar. Porque el que no pudo largar todo este rollo, hoy no está con nosotros. Entonces, esa es un poco, entre comillas, la bronca, digo. Si esto lo sabían, si vos estudiaste para esto, tenías que estar ahí, en ese momento donde, viste, ahí hay mucho, es un tema que, bueno, nos ha tocado vivir y hay que convertirlo en energía hoy para lo que viene, ¿no? Para las generaciones que vienen. Bueno, el video de Felipe es muy emocionante y me llevó a buscar información. De qué sucedió con esas personas que no tuvieron la asistencia, porque, como decía Luis, hubo que firmar un pacto de silencio. O sea, ¿cómo haces para atravesar un trauma? ¿Cómo haces para atravesar una guerra sin poder contárselo a nadie, sin tener la ayuda correspondiente, sin tener un tratamiento especial? Porque no es que fuiste y te metiste a asaltar un banco y, bueno, te hirieron y por eso tenés un trauma. No, te mandó el Estado a una guerra injusta, que después lo vamos a tratar en el informe que hemos armado, y dije, bueno, ¿qué pasó con las personas que no tuvieron esa asistencia? Vamos con la imagen, Nacho. Bueno, la verdad que fue bastante fuerte lo que encontré, que fue un poco de lo que estaba diciendo Luis aquí. Durante el conflicto, oficialmente se registraron 649 bajas argentinas. Se dividen en 323 fallecidos en el hundimiento del crucero General Belgrano,
326 en los diversos enfrentamientos terrestres, aéreos y navales dentro del Teatro de Operaciones Malvinas. Como para tener una referencia, de las fuerzas británicas solamente fallecieron, solo hubo 255 bajas. Algo que me sorprendió mucho, y no tanto, es que los suicidios que hubo. El suicidio representa una de las secuelas más trágicas de la posguerra. Se estima que entre 350 y 450 casos de suicidio desde la finalización de la guerra, mientras que la tasa anual de suicidios hacia el 2004 era de 8,2 por cada 100.000 habitantes. La tasa entre los veteranos de Malvinas se estimó en 108,7% por cada 100.000 habitantes. La frecuencia en los años inmediatamente posteriores al conflicto se registraron aproximadamente 50 suicidios por año. Otra cosa también, son suicidios que no están documentados, también producidos por este trauma, sino que fueron accidentes automovilísticos o por armas de fuego. Y algo que también me sorprendió es el tema de que no hubo ningún tipo de ayuda. Hasta 8 o 15 años después. O sea, finalizando los años 90, recién se le empezó a generar un poco de, primero que todo, ayuda económica y ayuda personal a los excombatientes. Es cuando salen las primeras leyes, digamos, que son logradas, digamos, por eso cuando empezamos a juntarnos, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando empezamos a ver y de ver las necesidades de los veteranos de guerra, entonces se empiezan a juntar, se empiezan a formar las primeras entidades de veteranos de guerra, y es cuando ahí salimos a pedir las leyes y todas esas cosas. Por eso, disculpa, te quise cortar. Ya nos vamos a adentrar un poco más a lo que es la guerra, ¿no? Pero obviamente que uno se ha instruido, ha reflejado la memoria, y pensar de que de esos 300 y tantos que fallecieron en combate, a los 250 y tantos ingleses. Sí, más de 600 son los que fallecieron en combate. Está bien, porque los 300, recordemos que fue en el Arano, que fue fuera de la órbita de combate, ¿no? Entonces yo pensaba esto, ¿no? Y qué más valor le da a ellos, porque no teniendo toda la tecnología que tenía Inglaterra, inferioridad numérica, además de todos los aliados que tuvo Inglaterra para la guerra, la inferioridad numérica, la falta de experiencia y todo eso, si vos te pones a ver, más allá que estamos hablando es un número, no quiero llevar a esto a las vidas, porque se pierda una, se pierda 3, se pierdan 200, lo mismo, pero ahí más valoriza el coraje de ellos, la astucia de ellos, porque se igualaron a una potencia mundial. Claro. Estamos hablando de chicos de 18 y 19 años. Exactamente, por eso quiero recalcar este número, porque todos hablan del 600, pero en combate fueron 300 y algo. Y esos números de que se dicen de los ingleses son fuentes de ellos, ojo, ¿no? Es decir, para nosotros que estuvimos viendo allá, para nosotros hay muchos más de lo que dicen ellos. Mira. ¿Me entendés? Nada más, bueno, teóricamente de acá a 20, 30 años uno se va a poder enterar realmente de todos esos números, pero bueno, los argentinos sí, porque los tenemos sepultados en el cementerio Darwin y conocemos en realidad de lo que pasó, por ejemplo, el crucero General Belgrano, pero de los ingleses es una cifra que para muchas fuentes argentinas, tanto del ejército como de las Fuerzas Armadas de nuestro país, dice que son más. Y aún más revaloriza el coraje y la astucia de ellos, ¿no? Porque ante toda la adversidad, ante toda la precariedad, claro. Lo hablaba Felipe Piña y decía: fui a Malvinas y encontré en una de las trincheras zapatillas flecha. Entonces, claro, ante todo eso, estuvieron a la altura de algo que ellos no tenían pensado ni estaban preparados para ir o para hacer, ¿no? ¿Qué valor le da eso? Porque llena de orgullo, de emoción. Traer esto a la mesa es tomar dimensión de lo que han sido
los héroes de Malvinas, tanto los caídos como los veteranos que hoy podemos disfrutar para la patria. Hay algo que siempre nos gusta tocar a nosotros en Kilómetros de Vía, son los orígenes. ¿Cuántos años tenías vos cuando fuiste a Malvinas? Bueno, yo siempre les comento todo que en aquel entonces era el servicio militar obligatorio. Un año anterior hacían un sorteo, se hacía un sorteo como la Lotería Nacional, y los tres últimos números de documento de tu documento significaban el número de sorteo que te tocaba. A mí tocó el 763, que teóricamente era para ejército. Y bueno, y el año siguiente tenías que ir a una revisación médica y después te presentabas. Y tenía 18 años. Claro. Yo me presenté el 31 de enero del año 1982 en lo que era en aquel entonces el batallón 141, que es todo lo que es Ciudad de las Artes, que está sobre el Parque Sarmiento, sobre la avenida Joffre, creo que es. Bueno, ahí eran todos cuarteles del ejército, y bueno, el 31 de enero a las 6 de la mañana tenía que estar. 3 meses de preparación. Pero ¿tomaban dimensión ustedes de que podían ir a una guerra? No, ¿Se sabía algo o no? No, porque, a ver, era un simple trámite nomás, común y normal, que llegaba a los 18 años, hacía el servicio militar obligatorio, estabas un año y medio en algunos casos, y después volvías a tu casa, y era algo rutinario para todo. Es decir, el servicio militar obligatorio se viene haciendo desde los años 40 más o menos, es decir, te imaginas, justo en el año 82 se le ocurre una guerra con Malvinas, sí. ¿Me entiendes? Entonces ni imaginamos nosotros, ni sabíamos que lo que... ¿Pero puertas adentro se escuchaba algo? ¿Se rumoreaba algo? No, ¿sabes cuándo? Yo me di cuenta que el 25 de marzo, que era un día domingo, nos dan todo el armamento y todo el equipamiento para algo, pero no sabíamos qué es lo que era, ¿me entendés? Es decir, todo el equipamiento aligerado, antiparra, los bolseguí, el armamento, todas esas cosas, y dormíamos vestidos. Ya dormíamos vestidos con todo el equipo aligerado. Por eso un día domingo. De ese día hasta el 2 de abril, que el 2 de abril justo se hace el acto en la Plaza de Armas, y el jefe de regimiento dice: hemos recuperado nuestras Islas Malvinas, que este y lo otro. Porque antes no había medios de comunicación, es decir, vos estabas ahí, no tenías una radio, no tenías un televisor, no tenías nada, ¿me entiendes? Entonces, la información la recibía de un superior. Entonces se hace un acto en la Plaza de Armas y dice: hemos recuperado nuestras Islas Malvinas, ustedes dentro de 30 días van a ir en relevo del Regimiento 25, que era el que había recuperado parte con el 25 y otro regimiento Malvinas. Pero ¿qué sucedió? A los 2 o 3 días ya Inglaterra empezó a desplegarse toda su tropa. Entonces dijeron: no, bueno, vamos. El 5 de abril a las 5 de la mañana nos llevan al aeropuerto y los llevaron a Malvinas. O sea, vos estabas en ¿dónde? En Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, el destino del Regimiento Infantería 8. Claro, ahí estabas desde el 31 de enero. Desde el 1 de enero. Porque el 31 acá, un día estuvimos acá en Córdoba y el 1 ya estamos en Córdoba. Es decir, fueron de introducción, fueron un mes y medio más o menos. Claro. ¿Entendés? Pero sin tener conciencia que se iban a guerra. Claro, la introducción era como algo normal, como... No, es decir, se hizo ese proceso de introducción que iba a seguir en la carrera, digamos, de un soldado. Siguen todo el año, ¿entendés? Pero va por etapas. Pero lo nuestro fue de hacer una introducción mucho más rápida, en poco periodo, sin saber que se iba a una guerra, ¿me entendés? Es decir, nosotros a lo mejor, si no hubiera pasado nada, a lo mejor en mayo, en junio, seguíamos luego con la introducción. Luis, con el paso del tiempo, calculo que se han ido enterando cosas. ¿Supieron desde cuándo tenían planificada la guerra? ¿Cuándo tenían planificado el ir a las Islas Malvinas y poner la bandera argentina? Yo creo que esto era algo sí o sí que se tenía que hacer por una cuestión de tratar de mantener, digamos, las islas, digamos, de no perder, digamos, ¿no es cierto? Es decir,
pasado un cierto periodo de 149 años, es decir, Inglaterra podía decir a los Kelper, es decir, darle la posibilidad de decir que ellos fueran un país soberano, es decir, darle a ellos la potestad para poder decidir ellos, ¿me entendés? Entonces sí o sí había que hacer algo. Los tocó a nosotros. Yo me siento orgulloso de haber sido yo parte de la historia, de haber estado ahí y de haber defendido nuestras Islas Malvinas, ¿me entendés? Lamento, bueno, la situación de compañeros nuestros que quedaron allá, pero era necesario para seguir manteniendo y seguir peleando por las vías diplomáticas el reclamo de esas islas que son tan nuestras. No solamente las Islas Malvinas, sino hay que seguir peleando con toda la parte de la Antártida, las Georgia, y por qué esto, Sandwich del Sur, todo eso, digamos, es... Nosotros en Argentina, ¿qué vemos? El mapa de Argentina y las islas, pero todo lo que continúa para abajo es todo territorio nuestro. Un mapa bicontinental, digamos, llega hasta la Antártida, y eso es todo nuestro, ¿me entendés? Lo que pasa es que, bueno, muchas veces en el colegio, viste, a veces no se muestra todas estas cosas, y yo, por ejemplo, cuando era chico, ¿qué me acordaba? Me acordaba de las Islas Malvinas el 10 de junio, que era el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, que era un acto, que era un día, y te decían, sí, las Malvinas son argentinas, la marcha de Malvinas, y bueno, y te olvidaste de las Malvinas, ¿me entendés? Hasta el otro año. Hasta el otro año. Y bueno, yo después me acordaba cuando estaba en Malvinas, digo, la puta, cuando estaba allá en el colegio, cuando iba al primario y parte secundaria, veía tan chiquita y acá estoy pisándolas ahora, ¿me entendés? Lo que pasa es que llegó ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tratar de malvinizar, concientizar a la gente, así como ustedes mismos, ¿no es cierto? Por medio, que me entusiasma mucho esto de decir que van a hacer un programa al mes o todos los jueves dedicado al tema de Malvinas, porque es importante, porque las nuevas generaciones deben conocer bien en realidad lo que sucedió en Malvinas y qué significa Malvinas para nuestro país. Se perdieron vidas, entonces por ellos que quedaron, honremos nosotros, ¿no es cierto?, malvinizando, y ustedes por los medios que tienen los micrófonos malvinicen también. Recordemos, David, que las Islas Malvinas en su principio eran Islas San Antonio. Eso nos da pie para que empecemos con el informe, ¿te parece? Dale. Cuando lo tenga Nacho, lo mandamos al informe. Armamos un informe para entender también por qué las Islas Malvinas son argentinas, porque nosotros, o sea, la gente que estuvo en la guerra conoce cómo fue el camino, pero yo creo que las nuevas generaciones desconocen el por qué las Islas Malvinas son argentinas. Armamos un pequeño informe de 10 páginas. Te voy a decir que frenes ahí, Nacho. Ahí está el mapa que nos decía acá Luis. ¿Por qué decimos que las Islas Malvinas son argentinas? El origen se remonta a 1520, cuando los miembros de la expedición de Fernando de Magallanes avistaron las islas denominadas Islas de San Antonio. Hubo un breve asentamiento francés en 1764, pero después se la dieron a España. Y España puso 20 gobernadores hasta 1810. Entre Francia y España, sí la tuvo Gran Bretaña, Inglaterra, que se la cede a España. Claro. Por el Tratado de Tordesillas. Exactamente. Y después tuvo 20 gobernadores de España ahí. 1810, obviamente con lo que conocemos, la Revolución de Mayo, la posterior independencia de Argentina. Obviamente, ¿a quién le iban a pertenecer esas islas? A nosotros. De hecho, tenemos información tenemos cartas de San Martín, cartas de Rosas, dándole la importancia a la soberanía de las Islas Malvinas. Por ejemplo, en 1816, San Martín solicita el envío de detenidos en las islas para incorporarlos al ejército de los Andes, evidenciando la certeza de la soberanía nacional sobre el territorio. En el 1820, David Hewitt realiza la toma de posesión formal e iza el pabellón nacional en las islas en nombre de las Provincias Unidas. Y en 1829, el 10 de junio, se crea por decreto la Comandancia Política Militar de las Islas Malvinas, consolidando la estructura institucional
porque recordemos que antes de que estuviera el canal de Panamá, que fue en 1914, el estrecho de Magallanes era el más importante del mundo. Yo creo que por eso, a raíz de todo eso, viene esta guerra, ¿no? Porque había una intención política y económica muy fuerte, no solamente de Inglaterra, si vos te pones a analizar, también de Estados Unidos. Porque cuando en 1829 toma Luis Bernet la gobernación de las islas, con lo que tenía que luchar era contra los barcos piratas de Estados Unidos que venían a cazar foca y ballena. Claro. Y que el problema mayor viene cuando toma captura 2 buques Luis Bernet y los trae a Puerto Argentino, y de ahí a Estados Unidos como que le moja la oreja a Inglaterra para decir, che, las islas no están bien cuidadas. Estaban bien cuidadas, pero por eso, porque si vos te pones a analizar esta información que tenemos, que hemos podido obtener, quiere decir claramente de que había una intención aún mayor, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra en una unión, ¿no, Luis? Exactamente. Es decir, le interesaban las riquezas naturales de la isla. Entonces por eso ha habido tanta competencia y tanta lucha desde aquello entonces hasta la actualidad. Es decir, lo vemos en todos los países del mundo que la actual es guerra. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué están peleando? Y bueno, por el petróleo. Bueno, en la Argentina, acá en la isla Malvinas, ¿por qué están peleando? Despreciar no solamente antes del estrecho de Panamá, sino que en la actualidad también. Entonces es un pasaje Drake que le dicen, ¿no es cierto? El pasaje que utilizan todos los buques de todo el mundo para poder pasar de un océano al otro. Del Atlántico al Pacífico. Del Atlántico, por eso de un océano al otro. Pero vuelvo a repetir, hay mucha riqueza naturales, entonces por eso ese es el problema. Están explotando ahora el petróleo, y bueno, es lo mismo que lo que están discutiendo ahora con el tema de los glaciares argentinos, los glaciares que tenemos en el sur, y bueno, pero ya, viste, que yo por ahí te da tantas cosas, es decir, estamos entregando todo parte de nuestra riqueza a diferentes empresas que no son empresas nacionales, sino son empresas del mundo. Y bueno, en Malvinas pasa lo mismo. En Malvinas pasa lo mismo, digamos que estamos dando algo que, vuelvo a repetir, son 632 que quedaron allá, dieron su vida por la patria y lo siguen dando los veteranos de guerra que están acá. Entonces, peleemos por esas islas que son tan nuestras. Por la vía diplomática. Sí, eso íbamos a decir. Bueno, ahí estamos viendo un poquito lo que venimos hablando. Hubo una rebelión en 1833. El gaucho Antonio Rivero lidera un alzamiento contra los estancieros ingleses y ahí vuelve a poner la bandera, vuelve a iniciar la bandera argentina. ¿Qué pasó? Cuando fue la usurpación de las islas, empezaron a los que eran argentinos que estaban ahí, los hacían trabajar como tipo de esclavo y le pagaban con vales, con bonos, o sea, no le pagaban con dinero. El gaucho recordemos Rivero, que en 1833 no debe haber habido muchos lugares para canjear esos vales en las Islas Malvinas, claro, ¿no? Sí, no estamos hablando de a hoy. No. Y lo que pasó con él es que lo mandaron para el Río de la Plata y no se quedó con eso, sino que él murió combatiendo. A Gaucho Rivero lo llevan prisionero, lo llevan preso a Inglaterra, a Londres, y de allá no sean, es decir, no podían. Claro, lo declaran inocente. Claro, declaran inocente porque no había ley, digamos, porque como no había, digamos, una ley en Malvinas, no podían juzgarlo por las leyes de la isla. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan De vuelta. Lo mandan a Uruguay. Y en Uruguay después se junta con las tropas y sigue luchando, digamos, por la libertad de Claro, nuestro murió país. en 1848 combatiendo en la batalla de Vuelta de Obligado. La vuelta del obligado, exactamente. Después seguimos, y bueno, y a partir de ahí empieza con el hermano de Manuel Moreno, empieza por la vía diplomática
a luchar. Seguimos con la siguiente. Y lo que pasó posteriormente es que Juan Manuel de Rosas, intentando hacer un canje, le dice, bueno, te pago la deuda que sacó Rivadavia con las Islas Malvinas. Porque ¿qué pasaba? Tenía muchos bonos que tenía que pagar la Argentina de la deuda que había sacado Rivadavia. Le dice, bueno, te pago con las Islas Malvinas, que son nuestras, pero eso no era parte del Era una estrategia para que reconocieran la soberanía de las islas. Para que dijeran, las islas son de Argentina, bueno, ¿cómo te voy a pagar? Claro. Con algo que no me Pero pertenece? Bueno, no la llegó, señora Thatcher... Sí. Rápida de reflejo, no pisó el palito, como bien dice, ¿no? No, aparte, eso es en la época de Rosa. Después se siguieron haciendo un montón de sí, pedidos. pero me parece que a lo largo de todos los pedidos, David, el pedido de Rosas y después llegando a Perón fue como lo más concreto, digamos, que se pudo dar en alguna posibilidad de charla con Inglaterra, ¿no es cierto, Luis? Sí. Pero bueno, siempre se trató de ir por las vías diplomáticas. Y en el 82, ¿qué sucedió? Tanto Margaret Thatcher como el gobierno argentino estaban en una crisis política ambos. Vuelvo a repetir, yo creo que lo que se hizo, si vos me decís fue injusto, y bueno, fue injusto a lo mejor por las vidas que se perdieron, pero era justo y necesario reclamar de alguna forma para seguir manteniendo el reclamo constante sobre las Naciones Unidas, sobre la soberanía sobre la isla Malvinas. Recordemos que el gobierno de Galtieri lo tenía planificado a esto para el 25 de mayo o para el 9 de julio. Se anticipa, es por el estado que estaba en crisis, ¿no? Sí, aparte no quería, digamos, llevar más allá por el tema de las temperaturas. Es decir, acuérdate que nosotros empezamos en marzo, en abril, en mayo, junio, y era la época de la mayor cantidad de temperaturas muy altas, y bueno, eran perjudiciales para todos los soldados. Es decir, nosotros estamos con las temperaturas 25 grados bajo cero, ¿me entendés? A la intemperie, sin buen equipamiento. Entonces también por eso pensaba estirarlo un poco más para el 25 de mayo, junio, lo que sea. Los ingleses también. Lo que sucede es que los ingleses, ellos se bajaban de los barcos, de las fragatas o de los helicópteros. Bueno, no, nosotros tuvimos 70 y pico de días a la intemperie, ¿me entendés? ¿Qué recuerda de esos días? Y si nos puedes contar usted qué tan precario era la vida del soldado argentino en Malvinas. Y bueno, precario, vos te tenías que adaptar. El otro día me preguntaron unos chiquitos en el colegio, dice que ¿a qué hora tomaban el desayuno? No había horario. No había horario para desayunar, para almorzar, ni para cenar, ni para dormir, ni para relajarse. No había horario, porque vos tenés una guerra. Y de acuerdo al momento que tenés, el momento en el cual no te están bombardeando, no te están atacando, ni te están bombardeando por aéreo desde una fragata, intentos de desembarco. Es decir, no tenías un horario estipulado para cualquier cosa. Y bueno, nosotros estamos en un pozo zorro, un pozo en el cual tenías agua, tenías humedad, tenías frío, tenía congelamiento de frío, ¿entendés? Y bueno, llovía y tenía que bancar de lluvia, no comer, y bueno, comíamos una vez al día a lo mejor, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque bueno, no llegaban las cosas que tanto que había en el continente, no podían llegar, entonces lo abastecíamos con los corderos que había allá. Y bueno, se hacía un racionamiento de las comidas y bueno, con eso podemos soportar los 70 y pico días ya. En ese lapso de tiempo, ¿era el pelotón tuyo, el batallón tuyo? ¿Cuántos eran? El regimiento de infantería 8 fueron casi 800 cordobeses. Sí. Y estábamos al sur del estrecho de San Carlos, que es Bahía Zorro. Al frente de nuestra bahía estaba el regimiento de comunicación logística 9.
que eran también, todo ese sector eran 1200, 1300 veteranos de guerra, en esa parte de la isla. Vuelvo a repetir, el Regimiento 8, que era normalmente el de Comodoro Rivadavia, estaba formado por la totalidad, un 80% eran todos cordobeses. ¿Y algún conocido que tenías de antes o son todos los conociste en el momento? No, es uno o dos nomás conocidos así del colegio, pero era para decir, vos decís, vos ibas a un curso donde había 40 tipos, 40 personas y no había ningún conocido. Me sorprendía a mí porque, digamos, o pidieron prórroga, lo que sea, pero no había ningún conocido que estuviera ahí diciendo, che, estuvimos juntos allá en el curso, jugando el fútbol, lo que sea. No, nadie. Uno solo nomás que, bueno, fue pasado a otra compañía después que estábamos allá, ¿no? Le quería consultar, Luis, ¿cómo vivió esos días y qué sintió al estar prisionero? Bueno, prisionero caemos el 15 de junio, bueno, sin saber qué es lo que iba a suceder con nosotros. ¿Cómo los toman? Hay una orden, digamos, después que se produce el cese de fuego de Puerto Argentino, nos dicen, bueno, al otro día, bueno, hay que encender todas las luces, no hay que hacer nada raro, hay que esperar las órdenes y acatar las órdenes de los ingleses. Es decir, estar esperando a que ellos nos digan qué tenemos que hacer. Nos encerraron en unos galpones, estuvimos 24 horas y después los sacan, los llevan a un helicóptero inglés y de ese helicóptero inglés los llevan a una fragata inglesa que era el Intrepid. Ahí los meten en unos lanchones de desembarco, estuvimos 24 horas sin saber a dónde íbamos, qué hora era. Claro, resignado. Comida cero, nada. Comida en el Intrepid si los dieron una vez de comer, y después de ahí los llevan a la noche, los sacan los lanchones de desembarco a un transporte pasajero que es el Norland, un buque inglés también, que es el que está rescatando los últimos, casi todos los prisioneros que había en la isla. Bueno, ese Norland llega a Puerto Madryn el 24 de junio. Ya había venido el Canberra también con prisioneros de guerra y después los llevan a nosotros. Y bueno, llegamos ahí a Puerto Madryn, los bajan, de ahí los llevan al regimiento en los colectivos todos tapados, no quería que lo viera la sociedad, la gente. Entramos al regimiento y ahí estuvimos hasta los primeros días de agosto. Ahí en Puerto Madryn, cuando dice que Puerto Madryn fue el día que Puerto Madryn se queda sin pan, se denominó ese día. A los 40 años hicieron un mural todo reflejando la historia de cómo había sido ese regreso de todos los veteranos de guerra al continente, cómo los recibía el pueblo, porque en el Canberra permitieron que toda la sociedad entrara a recibir a la gente. Entonces fue una de decir, de agarrar, vení vos, dice, venite yo a mi casa, y lo llevaban a las casas, a la gente lo llevaba para abrigarlo, darle de comer, todo. Entonces se armó un desparrón, bueno. Entonces en el segundo buque que vino, claro, en el que vengo yo, no, ya directamente ya cerraron el muelle y no dejaron entrar a nadie. Y de ahí directamente el muelle salieron todos los colectivos cerrados a cada destino. Nuestro regimiento fue el único que llegó, que no fue a Campo de Mayo. Todos los demás fueron a Campo de Mayo. Nosotros directamente los llevaron al regimiento y el jefe del regimiento pidió que entráramos desfilando. Los bajaron al colectivo desfilando, una forma de decir, ¿no? Pero bueno, fue un orgullo, digamos, para él y para todos nosotros de poder entrar de esa forma, con la frente bien alta. ¿Qué te acordás del recibimiento por parte de tu familia? Y bueno, mi familia, a ver, yo después que vengo del regimiento, después que llego al regimiento, tuve una oportunidad de una comunicación que me hacían ellos, llamarme,
me llaman y me dice, Calcara, tenés teléfono, me dice, anda ahí, pero fíjate lo que habla, controlar lo que hablan. Porque, bueno, antes estaban con operadores, con clavija, claro, te escuchaban las conversaciones, todo. Y bueno, fue, a ver, después de todo lo que había pasado. ¿A quién escuchaste? ¿A quién escuchaste? A mi vieja. Mi viejo no podía hablar. ¿Tu papá no podía hablar? No. Le escucho a mi vieja. Y bueno, que estaba bien todo. Fue un breve la conversación. Fue el único contacto que tuve hasta que después pasó que me dan de baja en los primeros días de agosto. Y bueno, y los viejos, pobres, todos los viejos, no solamente mi padre, ¿no? Sabían que llegaban el colectivo a la terminal de ómnibus y bueno, iban todos a buscarte, ¿viste? Pero mi viejo habían ido como tres veces a buscarme por no sabían dónde, claro, cuándo venía, sí. No. Yo a veces, yo le digo a los chicos, la comunicación que era antes no había medios de comunicación. Ustedes son muy jóvenes, pero no había no había celular, no había teléfono. Un teléfono fijo lo podía tener, claro, en un barrio, a lo mejor 1 o 2 personas, ¿me entendés? Luis, o sea, sí, ese llamado que vos le haces a tu mamá, ellos me llaman a mí. Ah, ellos ya sabían que vos habías sobrevivido. Ellos llaman preguntando, porque ya, bueno, se había terminado toda la guerra, entonces llaman, preguntan. ¿Te imaginas la desesperación de los padres? Es decir, claro, saber, digamos, quería saber, porque no había medios de comunicación, no había nada. Es decir, una carta que por ahí vos le podías escribir. Incluso yo en un momento en Malvinas, cuando escribo una carta, era el 20 de mayo y yo le pongo 20 de abril yo le pongo 20 de mayo, siempre yo le ponía una fecha posterior por las dudas si me pasaba algo ahí para que supiera que estaba con vida. Bueno, viene un helicóptero a retirar unos heridos, se la doy al piloto del helicóptero para que se la llevara a mi casa, la lleva. Y por nosotros enteramos de decir, che, mañana va a venir el buque Hospital Valparaíso, creo que se llama. Entonces, el que tenía oportunidad de hacer algo, una carta, algo, yo tenía justo oportunidad porque me comunicaba con el helicóptero para decir dónde tenía que parar para retirar los heridos. Entonces tenía una carta preparada y bueno, le puse la fecha. Entonces, claro, esa carta llegó al helicóptero, el helicóptero llegó a Comodoro Rivadavia lo antes posible por los heridos y fue una carta de espera y llegó 10 días, 20 días antes de lo que claro, que figuraba en la fecha. Y dice, ¿qué le habrá pasado? Y después me pregunta, dice, ¿sabes que yo tengo esta carta? Dice, mira la fecha, que sí, mami. Y le conté por qué la había escrito así. ¿Te acuerdas que decía esa carta? ¿Se acuerda que decía esa carta? Y bueno, mami, estoy bien. Yo siempre decía, estoy bien, cuídense, yo me cuido, no pasa nada. Y bueno, preguntándole todo, a ver cómo estaba la familia, cómo estaba mi hermano, mi sobrino. Cuídense. Estando vos en guerra pensando en ellos, que se cuiden. No, a ver, yo no le podía decir, che, estoy con frío, estoy con hambre, estoy con esto. No, con lo que estaba bien, bien físicamente, bien de salud. Está bien. Era como si tuviera, en algún momento, en alguna carta, estamos como si estuviéramos pasando unas vacaciones. Decía más o menos algo así. La verdad que se nos ha pasado la hora. Te voy a dejar la última reflexión a vos. Yo cierro acá porque ya tengo un nudo acá en la garganta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, porque esto nos hace valorar cada vez más todo lo que atravesaron hace 44 años. Vamos rumbo a los 45 años. Nos hace valorar mucho más el trabajo nuestro que venimos haciendo, que es, como decís vos, malvinizar. Comunicar a las nuevas generaciones todo esto que pasó. Creo que él es el cuarto excombatiente de Malvinas. El quinto que tenemos en nuestros micrófonos.
obviamente no va a ser el último y no va a ser la última vez que te tengamos aquí, así que desde ya de corazón gracias por el espacio y bueno, por haber defendido la bandera. Hoy en día muchos toman como defender la bandera es jugar un partido de fútbol con la selección. Ustedes la defendieron en serio y bueno, eso es para valorarlo toda la vida. Bueno, muchas gracias. Y yo les quería comentar algo, digamos, para que ustedes mismos y la misma sociedad conozcan. Hay una ley nacional que es el tema de cuestión Malvinas, que está orientada a toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Nosotros pudimos desde la oficina nuestra crear ese espacio para que se haga en la Municipalidad de Córdoba la capacitación obligatoria, así como la ley Micaela, como diferente, la capacitación obligatoria del tema de Malvinas. Pero no solamente que esté orientada hacia el empleo de la administración pública provincial, sino a toda la ciudadanía en general, mediante el CIDI y el BEDI y el Infoset, digamos. Es decir, cualquiera de ustedes puede entrar y puede hacer la capacitación obligatoria y recibir un certificado extendido por la Municipalidad de Córdoba y la Subdirección de Veteranos de Guerra. Wow, eso está bueno y lo vamos a hacer. Yo quería felicitarlo a David primeramente por todo el informe que hizo, que es muy valorable y que está muy bueno, más allá de lo que cada uno por su lado estudió y sabe y refrescó la memoria. Me emociona porque está muy bueno lo que hizo David, que se va a ir reflejando a medida que vayan pasando los capítulos de Kilómetro Malvina, porque hay muchas hojas que si ustedes pudieran ver el informe de David, son muchas hojas que uno lo va acompañando con el conocimiento, pero quería felicitarlo a él por todo el trabajo que ha hecho esto de producción. Y quería dejarle a Luis la última pregunta, que es una pregunta muy común que hago, pero me gustaría saber de él también. Si lo tuviera enfrente al Luis Cálcara, que estuvo en las islas, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que tuviste mucha fuerza para soportar lo que soportan. Y yo siempre tuve fe en Dios, ¿no? Siempre tuve fe en Dios. Y decía, tuve valor a esa edad de poder enfrentar todas las cosas que teníamos en contra, el tiempo, el clima, la gente, los armamentos, ¿sí? Y tuvimos las agallas suficientes con esa edad de poder soportar. Entonces le diría, las tuve bien puestas. Wow. Debe ser. Cerramos con un fuerte aplauso para Luis Cálcara y para todos los veteranos. Sigan en la programación de Puentes. Cerramos Kilómetros de Vida. A las 18:30 está el lado B. Que es el lado B de la crianza de los niños con discapacidad. Así que a las 18:30 está el segundo episodio de las chicas de Fundación SEA de Río Ceballos. Así que los esperamos el próximo jueves con mucho más Kilómetros de Vida. Hasta luego. Chau. Gracias.